El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, confiada, arrogante y segura de una victoria en 3 días. Kiev caerá en 72 horas, decían. El ejército ruso era el segundo más poderoso del mundo, o eso nos habían dicho. ¿La guerra? Solo una formalidad. 3 años después, Rusia controla apenas el 20% de Ucrania. Y lo ha pagado con casi 1 millón de bajas. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Frías y brutales cifras. 1 millón de muertos y heridos. Más de los que Estados Unidos sufrió en 2 décadas de la guerra contra el terror, pero comprimidos en apenas 3 años. Y eso es solo el comienzo del desastre. Hoy, en The Military Show, desmontamos la ilusión de que Rusia está ganando esta guerra. Vamos a desmenuzar los mitos sobre el territorio, la crisis de mano de obra, la economía destrozada, la propaganda y los crecientes rumores de que la propia Federación Rusa podría no sobrevivir a las consecuencias del error de Putin. Así que, si todavía crees en la narrativa de que Rusia tiene la ventaja, querrás escuchar esto hasta el final. Empecemos con las cifras frías y brutales. La evaluación del Institute for the Study of War de febrero de 2022 afirma que Rusia capturó aproximadamente 4.200 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el año pasado, la mayoría en la zona de Donetsk. Esta área es apenas un poco más grande que Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos. En comparación, esos 4.200 kilómetros cuadrados representan alrededor del 0,6% de todo el territorio de Ucrania. Y aquí es donde se vuelve realmente asombroso. Forbes hizo sus propios cálculos, usando datos de abril de 2025, y concluyó que Rusia solo había tomado unos 68 millas cuadradas de territorio. Si Ucrania mantiene ese nivel de defensa y Rusia no intensifica su ofensiva, la guerra en Ucrania duraría otros 230 años. Ese sería el tiempo que Rusia necesitaría para ocupar todo el país, una de las pocas formas seguras de ganar. El mismo análisis sugirió que Rusia necesitaría alrededor de 100 millones de bajas para lograrlo, frente a una población total en 2025 de unos 144 millones. Esto está muy lejos de ser una estrategia, es, en realidad, la ausencia total de una, que exigiría una inversión en guerra de varias generaciones, con otros problemas graves añadidos. Pero el territorio solo cuenta parte de la historia. Hablemos del coste humano de las delirantes ambiciones imperiales del presidente ruso, Vladimir Putin. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas rusas han sufrido aproximadamente 975.000 bajas desde febrero de 2022. Aunque debemos tomar cualquier estadística en tiempo de guerra con cautela, incluso las estimaciones conservadoras del Ministerio de Defensa del Reino Unido sitúan las bajas rusas muy por encima de 750.000 a finales del año pasado. Para ponerlo en perspectiva, Rusia perdió aproximadamente 15.000 soldados en su guerra de 10 años en Afganistán. En solo 3 años en Ucrania, han sufrido más de 60 veces esa cifra. Hablando claro, esta no es una guerra sostenible. La crisis demográfica de Rusia ya era grave antes de la guerra, con una población en declive y envejecida. Su tasa de natalidad se desplomó con la crisis económica tras la caída de la Unión Soviética, llegando a apenas 1,2 hijos por mujer a principios de siglo. Aunque la situación mejoró ligeramente, el país sigue muy por debajo de la tasa de reemplazo. Como resultado, hay una escasez significativa de hombres en edad de trabajar menores de 30 años, simplemente porque nunca nacieron, y Rusia está reclutando precisamente de ese grupo reducido. Ahora, si a eso sumamos no solo las pérdidas directas en el frente, sino también los aproximadamente 920.000 rusos que han huido del país para evitar el reclutamiento, hablamos de casi 2 millones de hombres en edad de trabajar eliminados de la economía y la sociedad rusas en apenas 3 años, agravando la crisis demográfica. En pocas palabras, Rusia literalmente se está quedando sin personas para enviar a esta picadora de carne. Pero para entender la magnitud de la tragedia que probablemente se avecina para Rusia, hay que retroceder al inicio de la invasión.
Los planificadores militares rusos estaban tan seguros de que celebrarían en Kiev en cuestión de días que empacaron uniformes de desfile. Los planes de combate entregados a las tropas indicaban que debían prepararse para una resistencia ligera seguida de tareas de ocupación. De hecho, la logística militar rusa estaba diseñada bajo el supuesto de que Ucrania colapsaría casi de inmediato. 3 años después, esas suposiciones no solo parecen erróneas, sino completamente delirantes. En lugar de un rápido desfile de la victoria, Rusia quedó atascada en la guerra convencional más larga en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Su famosa fuerza aérea fracasó en establecer superioridad aérea. Sus fuerzas blindadas fueron diezmadas por armas antitanque portátiles y drones. Sus unidades de élite sufrieron pérdidas catastróficas en las primeras fases, obligando a Rusia a recurrir a reclutas mal entrenados, convictos y mercenarios extranjeros. El Center for Strategic and International Studies, CSIS, publicó un demoledor informe en septiembre de 2024 titulado The Russia-Ukraine War, A Study in Analytic Failure. La conclusión: la planificación militar rusa fue quizá el mayor fracaso de inteligencia del siglo XXI. El Institut Français des Relations Internationales, IFRI, coincidió, señalando que Rusia abandonó sus canales logísticos tradicionales debido a la creencia errónea de que la guerra no duraría más de unas pocas semanas. En resumen, Putin sostuvo la ilusión de que Rusia era una gran potencia militar, pero su ejército no tenía la planificación ni la logística para respaldarla. Debido al secretismo en torno a los planes de invasión, muchos altos mandos no conocían el alcance real de la operación y no lograron abastecerse adecuadamente antes de que la guerra comenzara de lleno. Esto llevó a graves escaseces de suministros en los cruciales primeros meses de la guerra, cuando Rusia mantenía la iniciativa. Tras el rechazo inicial en el aeropuerto de Hostomel, que fue esencialmente el Hail Mary de Rusia para conquistar Ucrania con pérdidas mínimas, Rusia no logró hacer un seguimiento adecuado, mostrando una falta significativa de adaptabilidad que se ha vuelto una necesidad en la guerra moderna. Pronto, Ucrania recuperó la mayor parte del territorio que había perdido en la invasión inicial, y el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste. Los canales de propaganda rusos seguían promoviendo la idea de que la guerra era un hecho consumado, celebrando pequeñas ganancias tácticas de unos pocos kilómetros cuadrados. Pero, en realidad, Rusia está perdiendo una guerra contra sí misma al quedarse sin dinero para financiar el esfuerzo bélico. En el papel, Rusia mantiene el puesto número 11 en la lista de las economías más grandes del mundo. Pero si quitamos la fachada, la situación es problemática como mínimo. Las sanciones occidentales han diezmado los sectores tecnológicos, paralizado el sistema bancario y aislado a Rusia de los mercados globales. A finales de 2024, el rublo había perdido un 23% de su valor frente al dólar estadounidense, con un tipo de cambio que fluctuaba diariamente, creando una incertidumbre incomprensible sobre el verdadero estado económico del país. Pero el impacto económico más devastador proviene del giro de Rusia hacia una economía de guerra. Según un análisis de Medusa, Rusia gasta ahora un estimado del 40% de su presupuesto gubernamental en defensa, un nivel insostenible para cualquier economía moderna. Peor aún, un tercio de ese gasto está oculto bajo proyectos secretos relacionados con el complejo militar industrial, lo que indica un nivel sin precedentes de propaganda y paranoia en el Kremlin. Lo que empeora la situación es que la principal fuente de ingresos de Rusia, las exportaciones de energía, enfrenta un declive a largo plazo. La Unión Europea ha reducido su dependencia del gas ruso en más del 30% desde 2022 y las ventas de petróleo a China e India se negocian con grandes descuentos. La dependencia del petróleo y el gas, que constituyen entre el 30 y el 50% de los ingresos gubernamentales, significa que la ya escasa fuerza laboral del país se está volcando cada vez más hacia ese único sector rentable. Esto hace que la manufactura rusa dependa más de las importaciones, especialmente de China, y que el país necesite importar mano de obra para satisfacer la creciente demanda. Con Rusia perdiendo tanto en lo militar como en lo económico, tiene pocas opciones más allá de continuar como hasta ahora y aceptar que la guerra es el nuevo status quo. Ninguna es buena. Espera. ¿Ya te suscribiste?
Todos los días subimos un nuevo video nuevo con nuevas noticias del mundo y vida militar. La primera opción, poco probable, sería una escalada masiva. Algunos sectores duros del Kremlin han propuesto usar prácticamente todo lo que Rusia tiene para ganar la guerra, incluyendo armas nucleares tácticas. No sería la primera vez que se menciona la guerra nuclear, ya que el propio Putin ha hecho insinuaciones al respecto más de 2 docenas de veces. Pero este escenario terminaría por volverse en su contra. Incluso un despliegue nuclear limitado, como destruir Kiev o sitios militares vitales, podría crear ventajas tácticas a corto plazo, pero la OTAN se vería prácticamente obligada a responder, posiblemente con armas nucleares propias. Esto llevaría a que Rusia atacara a países de la OTAN, arrastrando al mundo a un invierno nuclear. Y ni siquiera esta escalada resolvería los problemas centrales de Rusia, necesita tanto la tierra como la población de Ucrania. Bombardearla hasta volverla inhabitable eliminaría el potencial de 40 millones de ciudadanos que podrían apuntalar la demografía y la fuerza laboral rusa. La segunda opción sería retirarse de Ucrania, algo que Rusia solo consideraría como último recurso, ya que representaría una devastadora derrota política para el régimen de Putin, que ha cimentado su legitimidad en esta guerra. Una retirada sin cumplir sus objetivos principales probablemente desencadenaría una fragmentación de la élite en Rusia e incluso el colapso del régimen. El gobierno de Putin es un castillo de naipes construido sobre el hecho de que ha conseguido lo que quiere durante 2 décadas. Si la situación se revierte, quedará claro que la cúpula no es tan poderosa como aparenta. La tercera opción es un acuerdo de paz, incluso en forma limitada. Aunque pueda parecer lo más racional después de 3 años de guerra de trincheras con drones, ninguna de las partes puede llegar a un acuerdo. Ucrania no tiene incentivos para ceder territorio después de defender con éxito su soberanía durante 3 años. La propuesta de paz del presidente Volodymyr Zelensky exige la restauración total del territorio, posiblemente incluyendo Crimea, así como garantías de seguridad de la OTAN. Rusia, por su parte, no puede aceptar un acuerdo que no legitime sus conquistas territoriales. Mientras tanto, la diplomacia internacional complica aún más las cosas. La política errática de la administración de Donald Trump hacia Ucrania ha socavado la coherencia diplomática. En febrero de 2025, Trump se reunió con Zelensky para proponer un plan de paz que cedía gran parte del territorio ucraniano a Rusia, contradiciendo la posición oficial de su propio Departamento de Estado. Esto provocó casi una ruptura total en las relaciones entre ambos países, llevando a Ucrania a solicitar revisiones de acuerdos mineros y a Estados Unidos a retirarse de las conversaciones de paz. Incluso cuando Rusia ha declarado públicamente su disposición a soluciones pacíficas y ha aceptado ceses al fuego provisionales, ninguno ha funcionado. El alto al fuego de Pascua, de 30 horas, terminó con Ucrania acusando a Rusia de violarlo casi 3.000 veces. En resumen, Rusia está atrapada en una trampa estratégica creada por sí misma, incapaz de ganar militarmente, sin disposición a aceptar la derrota e incapaz de negociar una solución diplomática. Si quieres, sigo con el bloque final donde explica las consecuencias geopolíticas y militares para Rusia y el desenlace. Veamos el panorama general. ¿Qué ha conseguido realmente Rusia con esta catastrófica aventura militar? Antes de la invasión, la OTAN era una alianza en busca de propósito, con muchos cuestionando su relevancia en el mundo posterior a la Guerra Fría. El propio Trump criticaba la organización, señalando que la mayoría de sus miembros no cumplía con el requisito básico de destinar el 2% de su PIB a defensa. Hoy, la OTAN está revitalizada y ampliada, con Finlandia y Suecia como nuevos miembros. La frontera de 800 millas entre Finlandia y Rusia prácticamente duplicó la frontera OTAN-Rusia, reduciendo drásticamente la capacidad defensiva rusa en un conflicto teórico contra una alianza más grande, con mejor demografía y más moderna militarmente. Países clave han cambiado su postura. Alemania, una de las mayores economías del mundo, ha implementado nuevos incentivos para la financiación de defensa. Polonia, que fue miembro del Pacto de Varsovia, planea crear el mayor ejército permanente de Europa. Suecia y Finlandia han llevado sus complejos militares industriales al límite,
enviando prototipos de equipo vital a Ucrania y asociándose con contratistas de Estados Unidos y el Reino Unido para entregar armamento más letal. En lo diplomático, Rusia ha pasado de ser una potencia global respetada, aunque difícil, a un estado paria con opciones internacionales limitadas. Su mayor socio comercial dejó de ser la UE y pasó a ser China, un país aún más dependiente de recursos y capaz de presionar a Rusia para obtenerlos en sus términos. Todo esto proviene de un problema central, la enorme brecha entre el poder militar que Rusia proyectaba y su rendimiento real en combate. Antes de febrero de 2022, su ejército era considerado la segunda fuerza más formidable del mundo. Los analistas citaban rutinariamente sus 1.320.000 efectivos activos, 2 millones de reservistas, 6.000 tanques y 4.000 aeronaves como prueba de su fuerza abrumadora. Los desfiles militares anuales mostraban equipos supuestamente de vanguardia como el tanque T-14 Armata, el caza furtivo Su-57 y misiles hipersónicos. El índice Global Firepower clasificaba a Rusia como segunda potencia militar, solo detrás de Estados Unidos. Y los planificadores militares occidentales desarrollaban estrategias enteras para contrarrestar esa amenaza. Cuando el segundo ejército más grande invadió a un vecino más pequeño, las estadísticas no importaron. En lugar del temido coloso ruso, vimos paracaidistas de élite enviados a Hostomel sin apoyo adecuado, columnas blindadas de 64 kilómetros quedándose sin combustible a pocos kilómetros de su frontera, tanques despegados sin infantería de apoyo, ataques masivos de infantería al estilo de la Primera Guerra Mundial, camiones con llantas comerciales inservibles fuera de carretera, aeronaves incapaces de suprimir defensas aéreas ucranianas y tanques T-62, T-55 e incluso posiblemente T-34 de la Segunda Guerra Mundial enviados al frente. Quizás lo más condenatorio fue que incluso el equipo moderno estaba lleno de defectos. Tanques T-90M con bloques de blindaje reactivo rellenos de arena y cemento en vez de explosivos. Helicópteros y cazas con sistemas de navegación tan poco fiables que los pilotos pegaban GPS comerciales en el tablero. Los T-14 Armata aparecieron brevemente en 2023 antes de ser retirados, ya fuera porque fracasaron o por ser demasiado costosos para arriesgarlos frente a drones baratos. Los Su-57 han realizado solo misiones limitadas de bombardeo desde la seguridad del espacio aéreo ruso. ¿Cómo pudo la cúpula militar rusa equivocarse tanto sobre sus capacidades y sobre la resistencia ucraniana? La respuesta revela algo fundamental sobre la Rusia de Putin. Sus servicios de inteligencia creían que las fuerzas ucranianas colapsarían de inmediato y que la mayoría de los ucranianos recibiría a las tropas como liberadoras. Esto no fue solo un error militar, sino un fracaso total para entender la realidad, alimentado por la propia maquinaria propagandística que Putin había creado para sostener su poder. Uno de los defectos fatales de su régimen autoritario es que depende por completo de la imagen de Putin como líder. Esto solo es sostenible mientras el autócrata se mantenga en el poder, lo que puede dañar gravemente la estabilidad a largo plazo del país. El exasesor del Kremlin, Gleb Pavlovsky, lo dijo claramente en abril de 2022, esta es decisión personal de Putin. Nadie, ni yo mismo, entendió lo obsesionado que estaba con Ucrania. Subestimamos el grado de decadencia del gobierno ruso. El propio ejército se convirtió en víctima de esta realidad distorsionada. La corrupción era endémica pero invisible en los informes oficiales. Los ejercicios militares eran puestas en escena más que entrenamientos reales. El mantenimiento de equipos existía solo en el papel mientras el material se deterioraba en almacenes. La doctrina militar rusa, heredada de la era soviética, estaba orientada a defender la madre patria contra una invasión de la OTAN, no a lanzar invasiones prolongadas. Esa estructura centralizada podía ayudar en la defensa, pero fomentó la corrupción y el acaparamiento de poder bajo Putin. Espera. ¿Ya te suscribiste? Todos los días subimos un nuevo video nuevo con nuevas noticias del mundo y vida militar. Con el desgaste creciente, existe la posibilidad de que Putin sea destituido, cargando con toda la culpa del desastre, mientras otros políticos busquen salvar su reputación. Sin embargo, el sistema político actual no tiene un sucesor claro,
y el régimen entero podría no sobrevivir un cambio de liderazgo, abriendo la puerta a un colapso del propio Estado ruso. Ese colapso podría desarrollarse en 4 fases. Colapso económico. La economía de guerra no podría sostenerse, los gastos militares desplazarían servicios esenciales y la infraestructura crítica fallaría. Fragmentación política. Gobernadores regionales, sobre todo en zonas ricas en recursos, ganarían autonomía bajo el pretexto de necesidad económica. Desintegración militar, con el ejército profesional destrozado, aumentarían los desertores y las fallas logísticas. Colapso de la autoridad central, el gobierno de Moscú perdería control real sobre partes del territorio, como ocurrió con Yugoslavia o la URSS. Las consecuencias serían graves. Un mosaico de nuevos estados, armas nucleares intentando ser aseguradas por Moscú, oleadas de refugiados hacia la UE y la posible ocupación de Siberia por parte de China. Así que, la próxima vez que alguien diga con seguridad que Rusia está ganando en Ucrania, basta con recordar esto. Tras 3 años de una guerra que supuestamente iba a durar días, Rusia controla solo el 20% de Ucrania, ha sufrido cerca de 1 millón de bajas, ha devastado su economía, destruido su prestigio internacional, revitalizado a sus adversarios y no tiene una vía real hacia la victoria. La verdad es que Rusia no está ganando, está atrapada en un desastre estratégico creado por sí misma, sin buenas opciones y sin salida clara. Cuanto más dure esta guerra, más catastróficas serán las consecuencias para la propia Rusia. No olvides suscribirte para no perderte las últimas noticias del mundo y la vida de los militares. También comenta en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.